Mario Mendoza llega con su más reciente obra a nuevamente recordarnos que a pesar de que todos somos humanos, no somos de la misma especie. La hora de los lobos de Mario Mendoza, siéntate porque te lo resumo. En el sur de Bogotá, en los barrios más marginales que te puedas imaginar. Bruno desde muy pequeño sufrió la pérdida de su padre, lo cual lo afectó de cierta manera porque desde ahí él empezó a sentir que la muerte se le avecinaba muy pronto. Él sabía que no se iba a morir de anciano o algo así, sino él sentía en su corazón que la manera en la que él iba a morir no era una muerte tranquila. Y los sucesos que le empiezan a ocurrir desde muy pequeños son sucesos que la mayoría de las personas no quisiéramos atravesar, ya que se empiezan a presentar personas que pertenecen a bandas muy fuertes de estupefacientes y empiezan a pedirle favores por lo que él era un niño pequeño. Se dieron cuenta que él era una persona que la policía no iba a atrapar y no iba a sospechar porque realmente era una persona muy joven. Así que esta travesía comenzó con un simple favor de que Bruno guardara una bolsa que él no sabía efectivamente ni siquiera qué era, lo sospechaba porque se la había entregado una persona que lo buscaba mucho la policía, una persona de pandillas y demás, así que él lo único que hizo fue guardar la bolsita en su casa y en la tarde ese personaje fue a reclamar su paquete, él lo entregó y le empezó a caer bien a la persona porque pues él fue un niño que nunca habló nada, nunca contó nada, no lo sapeó como se dice acá en Colombia, así que así empezaron los favores recurrentes y hasta llegar al punto en el que las cosas cambiaron y se pusieron un poco más fuertes porque Bruno creció un poco y ese mismo personaje lo contrató para que hiciera unas entregas en la cárcel de Bogotá. Así que Bruno estaba haciendo estos favores para ayudar a su madre, ya que su madre era una persona discapacitada que se ganaba la vida haciendo unas costuras para unos monjes, para unos padres, pero la verdad era que le pagaban bastante poco, a veces casi no les alcanzaba ni siquiera para comer y la necesidad de Bruno para ayudar a su madre hizo que pues aceptara el trabajo, así que él todos los días muy puntual recogía el paquete, lo entregaba en la picota porque los guardias los iban a recibir. Ya aquí lo que Mario Mendoza nos cuenta es que el dinero puede hacer absolutamente todo, así que gestionaron todo con los guardias, el cambio de turno, los carros, absolutamente todo ya estaba controlado y lo único que Bruno tenía que hacer era ir a entregar el paquete. Pero la oscuridad empezó a llegar porque unos personajes de las otras bandas, a las que obviamente Bruno no pertenecía, un día los emboscaron a él y a algunos compañeritos que ya estaban haciendo el mismo favor. Los emboscaron, les dieron golpes súper duro y les dijeron que la cárcel era simple y sencillamente el territorio de ellos, así que no se volvieran a aparecer ahí. Y aquí es donde Bruno entiende que hay una pelea entre varias bandas del barrio. Por ende, él se empieza a enterar que las personas que mataron a su padre y a otros de sus compañeros de la empresa, porque fue un sindicato que en realidad asesinaron para que no perjudicaran a la empresa, los había asesinado una banda que se llama Los Ninjas. Él se da cuenta de esto porque se empieza a nombrar mucho entre las bandas, que había que tener cuidado con ellos porque mataban a las personas con cuchillos y con espadas, normalmente les la cabeza, así que pues bueno, Bruno empezó a tener como ciertos encuentros con personajes que estaban en esta banda, ya que uno de sus amigos del colegio, con el que una vez fue a hacer un trabajo, tuvo la mala suerte de querer entrar al baño y se equivocó de puerta y cuando abrió la puerta se dio cuenta que era el cuarto del hermano mayor de su compañero, que por cierto tenía afiches de anime, de kung fu, cosas como de mucha gente oriental y tenía una espada colgada en toda la pared, así que se dio cuenta pues que este personaje era uno de esa banda y aquí empezaron los problemas más grandes. El tiempo pasó y Bruno efectivamente creció, cumplió sus 13 años y le dieron una noticia que a él lo estremeció bastante porque en la escuela donde él estaba estudiando les iban a dar una clase como de un deporte extraño, no digamos fútbol, baloncesto, sino querían hacer algo diferente y el profesor les cuenta que lo que van a ensayar este año era artes marciales, así que Bruno por alguna razón siente que esas palabras fueron únicamente para él, ya que él estaba anclado de cierta forma con estas bandas que mataron a su padre, así que él empieza a sentir que el destino ya está un poco cerca y no se equivoca porque en el camino se encuentra con la novia de uno de sus amigos, de uno de sus compañeros de la banda y lo que Bruno nos cuenta es que es una chica trans, se llama Salomé y está en proceso de transición. Lo curioso acá es que él había intentado estar con una chica de su escuela y nunca sintió nada, no le funcionó, no sintió como ningún tipo de conexión, pero con Salomé fue diferente. Salomé lo llevó a su casa a darle unos sándwiches y él siente que esa fue la mejor tarde de su vida. No por los sándwiches, sino por la compañía y por lo que ella le estaba ofreciendo. Él sintió una conexión mágica, según lo que nos cuenta, y esto es algo que más adelante le generaría también conflictos. Lo que termina de esa tarde es simple y sencillamente que Bruno sale perdidamente enamorado de Salomé porque tienen un encuentro íntimo. Se puede decir que no hubo conexión íntima, pero sí hicieron, tú sabes, como algunas cosas que hacen las personas adultas. Pero bueno, Bruno era un niño y Salomé era una persona un poquito más grande, así que ella fue la que lo indujo a este camino del morbo.
Bruno se siente una tarde súper perdedor porque en su colegio los llevaron a competir con personas del norte de la ciudad, con otros colegios que son privados, como el tipo de gente que tiene bastante dinero. Y empezando él se sintió mal al ver esa diferencia de estrato social. Se dio cuenta de que habían colegios demasiado buenos, que habían colegios que tenían instalaciones que él ni en sus sueños se podía imaginar cuando él sufría de una pobreza extrema y en su colegio casi ni siquiera había papel de baño. Ahí fue cuando Bruno dijo, o sea, nosotros somos de la misma especie, pero vivimos completamente diferente, el mundo está mal, el sistema es horrible. Empezó como a hacer todas estas críticas y todos, absolutamente todos sus compañeritos y él perdieron las peleas, así que se sintieron muy humillados porque ellos, a pesar de que habían entrenado, no les dio el nivel que estaban en esas personas, así que él se empezó a interesar mucho más y le preguntó al profesor que cómo podía hacer para llegar a un nivel más alto como al que tenían estas personas, y el profesor lo ayudó a inscribirse en una beca o en algo así similar en una escuela de artes marciales mucho más avanzada, y Bruno se metió full en esto porque él quería ser el mejor. Conoció a un profesor que se llama Wang y le dio unas clases maravillosas. Bruno cumplió 15 años y ya estaba súper grandote, musculoso, tenía mucha agilidad, pero las cosas que le enseñó el profesor Wang, aparte de pelear, era que él tenía que ir lento, que él tenía que ir pensando siempre que los lobos lo estaban acechando y que él era la presa absoluta. Así que Bruno aprendió a ser sigiloso, aprendió a ser cuidadoso, aprendió a no correr tanto como normalmente las personas lo hacemos, sino él aprendió a ser una persona de mucha sabiduría y de mucha calma gracias a su profesor. Pero la situación se empieza a complicar muchísimo porque como él vivía en un barrio muy marginal, habían desapariciones seguido. Lo que a él lo preocupó realmente fue que un día Salomé desapareció de la nada y él sabía que muy seguramente la habían secuestrado. Así que lo que Bruno hace es emprender una búsqueda gigante, a perseguir personas de las otras bandas, a entrar en restaurantes chinos a preguntar que si conocían a este, a aquello. Él hizo como situaciones muy peligrosas pero muy cuidadosas, siempre él estaba como con la precaución, y llegó a darse cuenta que a Salomé la tenían secuestrada en un barrio pues obviamente muy marginal, pero la tenían para explotación, o sea, para darle placer a los hombres, y ella sufrió demasiado. Ella estuvo secuestrada unos 10 días aproximadamente, donde solamente les daban un plato de comida, y no solamente era ella, sino eran muchos más niños, porque te recuerdo que todos eran menores de edad, incluso había niños más pequeños que ella. Y la estaban explotando horrible. Ella se adelgazó, hizo huelga de hambre, hasta que la amenazaron con su madre, y pues ella ya accedió al final a dejarse hacer todo lo que los hombres querían hacer con ella. Así que Bruno sabía que ella la estaba pasando muy mal porque había escuchado que eran reclusos que tenían como en sótanos después de, o sea, era como un bar, pero los tenían en unos sótanos horribles, que ahí se practicaba la prostitución infantil, así que era algo muy, muy horrible, y Bruno sabía que tenía que hacer una jugada, pero que él no tenía como los suficientes refuerzos para hacerlo. Así que lo que él hizo fue ir a hablar con la mamá de Salomé, decirle lo que él había descubierto y decirle a la señora, mire, yo no sé si ella está ahí, pero yo creo que sí, así que vaya a la prensa, haga que esto se vuelva una conmoción, diga que tienen niños ahí, o sea, haga un completo escándalo. Y así fue, montaron un operativo porque la gente empezó a insistir, la prensa, fueron a ese lugar y desmantelaron absolutamente todos, lograron encontrar bastantes niños que estaban desaparecidos, entre ellos Salomé. Cuando ella sale, se junta con Bruno y le cuenta pues absolutamente todo lo que pasó. Sin embargo, ella no lo quería ver en persona a nadie porque ella decía que estaba muy mal, precisamente porque ella no estaba tomando hormonas en todo ese tiempo, así que ella quedó en una depresión muy muy fuerte y solamente hablaban por teléfono con Bruno. Bruno estaba perdidamente enamorado de ella, pero las cosas todavía se iban a poner peores. Después de eso el tiempo pasó y Bruno se siguió presentando en las competencias de artes marciales. En este caso ya ganó porque obviamente ya había ensayado muchísimo y ya había practicado con un profesor muy bueno, y no solamente había practicado, sino que él se había metido mucho en esta vida para ser el mejor. Cuando él gana todas las competencias le entregan un trofeo súper lindo, se lo lleva para su casa, obviamente escondido porque no quería que nadie supiera que él lo tenía porque se lo podían robar. Pero aquí lo que pasa es que ya Bruno está un poco más grande, y como las personas de las bandas se daban cuenta que él era una persona fuerte, que sabía de este deporte, les gustó que él estuviese trabajando en un bar para ellos en cuanto a la seguridad. Así que Bruno se fue a trabajar con ellos, ganaba bastante dinero, pero era un ambiente muy pesado porque no era un bar normal, sino él sabía que era un bar de una de las bandas donde muchas veces pasaban pues como enfrentamientos, había mucha rotación de sustancias ilegales, era un ambiente muy fuerte, pero él siempre se mantuvo solo haciendo su trabajo muy tranquilo, y ahí conoció a muchas personas que pertenecían a las bandas grandes, así que le ofrecían más y más negocios, inclusive lo pusieron como a administrar la parte del local y él accedió completamente, hasta que pasó un suceso súper fuerte que fue el regreso de Salomé. Salomé lo llama después de todo este tiempo y le dice que ya se hizo el cambio de género, el cambio de sexo, la operación, que ella está muy feliz y quiere estar con él. A pesar de que Salomé tenía a su novio, ella también estaba muy enamorada de Bruno, así que ellos tienen un encuentro íntimo bastante bello porque pues de cierta manera Bruno nunca había estado con ninguna mujer, y pues Salomé, al tener un nuevo sexo, decía que también pues era completamente virgen. Así que ellos tuvieron un encuentro muy lindo. Salomé se siente súper feliz porque pues su sexo ya estaba recuperado, estaba súper feliz de que ahora sí estaba en el cuerpo en el que ella se sentía que debía estar desde el principio, y Bruno, ni se diga más, se termina enamorando el doble de ella.
Pasa uno de los sucesos más fuertes y es que la madre de Bruno fallece por un cáncer pulmonar. Nunca fue visto, que nunca fue tratado, porque ya cuando se dieron cuenta la señora tenía muy avanzado, ya no le podían hacer nada, ni siquiera las quimioterapias, los medicamentos, nada la podía salvar. Así que ella muere y Bruno siente una pérdida fatal, pero por alguna razón él siente que su mundo está como tranquilo, él no siente como este duelo de depresión o algo así, sino él dice como bueno, voy a vivir el luto durante unos días y ya me toca seguir en mis cosas porque yo no me puedo dejar morir. Cuando Bruno regresa al trabajo se da con la horrible noticia de que Michael, el novio de Salomé, se encuentra con uno de los ninjas dentro del bar y lo encierra en el baño, lo empieza a maltratar, lo empieza a golpear por venganza en cuanto a lo que le hicieron a Salomé cuando la secuestraron. Así que pues entra Bruno a intentar como calmar la situación y Michael dice como no, por culpa de ustedes a mi novia le hicieron esto y esto, mi novia está traumada, y Bruno empieza como a tranquilizarlos pero no lo logra y Michael termina desviviendo a el integrante de los ninjas y Bruno sabe que eso les va a generar un problema terrible porque eso se va a regar pues como la voz, y efectivamente pues así fue, porque piden las cámaras de seguridad, pero se ve que el hombre entra pero no vuelve a salir, ya que los hombres tenían como unas máquinas y unas cosas donde las personas quedaban hechas carne molida, así que se las daban a los cerdos, nunca salía una persona de ahí cuando no querían que saliera, así que eso empezó a generar unos conflictos horribles en los cuales Salomé se ve implicada y desvivida. Aquí es donde Bruno entra en una completa desesperación porque ahora sí siente que está completa y absolutamente solo en el mundo, ya que no está su padre, no está su madre y no estaba la persona de la que estaba enamorado. Así que aquí es donde todo se empieza a poner más turbio para él y más difícil para nosotros como lectores. Pero este resumen te lo voy a dejar hasta acá porque la verdad quiero que lo termines de leer por ti mismo. Es un libro bastante bueno en los que es difícil transmitir y hablar de este tipo de temas en cámara, ya que es muy delicado y muy sensible las plataformas y todo lo que se vive de aquí en adelante es bastante turbio para contártelo. Así que quisiera que lo leyeras. Ya sabes, La Hora de los Lobos, y a continuación te voy a dejar parte de lo que compartí con Mario Mendoza en la rueda de prensa. Mario, estuve anoche leyendo la novela, una parte, y encontré en Bruno una absoluta oscuridad, igual que en muchos de los personajes de las obras que escribes. Hice una pregunta en general para eso. En tus historias los personajes suelen estar al borde entre la lucidez y la locura. ¿Crees que la sociedad actual está más cerca de la cordura o de una locura colectiva que ya normalizamos sin darnos cuenta? Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Creo que lo que está ocurriendo con el establecimiento es que está completamente enloquecido y febril. Creo que no hay, yo siempre he dicho que a mí me encantaría pararme en Naciones Unidas en una reunión y decirles para dónde vamos, cuál es el proyecto, explíquenos el proyecto, díganos cuál es el objetivo, hacia dónde nos dirigimos. No tienen ni idea. No saben, nosotros estamos extraviados, estamos completamente perdidos. Y después de la pandemia, con mayor razón, la pandemia fue un momento en el cual hubiéramos podido frenar, hubiéramos podido detener esto y hubiéramos podido decir, bueno, vamos a hacer un examen de conciencia, vamos a mirar y a revisarnos a fondo qué estamos haciendo. Somos felices, estamos construyendo un mundo mejor, de verdad y progreso, en serio avanzamos, y evidentemente no. Y resulta que no fuimos capaces. Entonces, después de la pandemia, todo ha sido para peor. Enseguida entró la guerra de Ucrania, vimos a los Proud Boys subirse al Capitolio en los Estados Unidos y empezamos a ver la masacre también en Gaza, y todo ha sido una toma de decisiones que uno se pregunta quiénes están tomando las decisiones, ¿verdad? Individuos completamente delirantes, narcisistas, compulsivos. Entonces, no, evidentemente el establecimiento está bastante mal y las decisiones, tanto a nivel nacional como internacional, no son las mejores. Entonces, esa gente que va quedando rezagada, esa gente que no tiene lugar, esa gente que siente que no tiene un sitio en el mundo, es en realidad un acto ¿de qué? Ya a mí me parece que es un acto de lucidez. Sentir totalmente eso me parece que es gente sensible y gente lúcida. La pregunta que le hice, y espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en una próxima ocasión.